Hola, amigas y amigos, mi nombre es Fausto del Vórtice del Tiempo. Les doy la bienvenida a una temporada más. Estamos empezando el año, arrancando nueva temporada. Y estamos de manteles largos el día de hoy, pues no nada más porque iniciamos, sino también por el tema del que vamos a tratar el día de hoy. En esta semana en que se va a subir este video, se cumple un año de la llegada de Donald Trump al poder, específicamente, bueno, el día de mañana, 20 de enero. Del año pasado, Donald Trump estaba oficialmente asumiendo su segundo mandato presidencial, su segundo periodo presidencial. Ha pasado un año desde ese momento a la fecha, muchísimas cosas han pasado, pregúntenle a Venezuela. Y justo para rescatar el tema, hacer un análisis de lo que ha pasado en este año que Donald Trump lleva en el poder, dedicaremos este espacio, aunque lo haremos atendiendo, digamos, una parte muy concreta, muy particular del año que Donald Trump lleva gobernando nuevamente, que sería la cuestión migrante, ¿no? Una de las partes importantes de este nuevo mandato de Donald Trump pues, ha sido sus políticas antimigrantes, el trato hacia los migrantes, la aparición de instituciones como el ICE. Pues bueno, obviamente que todas estas decisiones han trastocado la vida de las personas que viven en Estados Unidos y que no son estadounidenses, y pues principalmente los mexicanos, porque hay un discurso muy marcado pues en contra de ellos, ¿no? De los mexicanos que viven allá e incluso de los mexicanos que vivimos acá, ¿no? Y para pues abordar este tema, para tratar de comprender este presente complicado, crítico que nos está tocando vivir, no voy a estar solo. Tengo el gusto, el honor de estar acompañado por el profesor investigador, el doctor Emilio Maceda Rodríguez. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Fausto, mucho gusto de estar aquí contigo con tu auditorio. Digo, cuando me dijiste que me invitabas a tu espacio, dije, tengo que ir a ese lugar para poder platicar un poco de lo que he estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Emilio. Gracias por aceptar la invitación. Viejo conocido aquí personalmente del Vórtice, es básicamente tu espacio también, Emilio, cuando quieras. Muchas gracias. Y pues bueno, para tratar un tema complicado, pero que conoces bien, ¿no? Pues sí, de alguna forma he estado muy relacionado con el tema porque pues es un tema que he trabajado desde 2015. Ok. Fue parte de mi tesis doctoral, pero después de ahí surgió así todo un proyecto que me llevó a ahora llevar talleres cada año durante un mes en Estados Unidos. Inicié trabajando con la comunidad de la ciudad de Nueva York, pero ahora se ha extendido a otros espacios de allá de Estados Unidos. Entonces, pues sí, tengo ahí pues alguna experiencia cercana, incluso con el último año del que mencionas, donde ya estaba Donald Trump, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿De qué son estos talleres? ¿Cuál es la intención al respecto? Porque trabajas directamente con las comunidades migrantes que están allá, ¿no? Sí. Bueno, te decía yo que de entrada llegué al tema por el doctorado y por otra parte porque pues mi familia viene de la Mixteca poblana. Okay. Entonces la Mixteca es pues el lugar de donde más salen migrantes hacia Estados Unidos, aquí del estado de Puebla. Entonces, conjuntándose esos dos elementos, pues comencé a trabajar el tema, estudiaba yo revisando los textos que hablaban sobre la migración México-Estados Unidos, pero en algún momento me di cuenta de que hacía falta, pues no solamente quedarme con la visión que estaba acá en México, sino tenía yo que ir a conocer qué es lo que pasaba allá también en Estados Unidos y específicamente en Nueva York. Entonces por ahí del 2017 apliqué a una estancia doctoral allá en la ciudad de Nueva York, en la Universidad de CUNY, y pues tuve la fortuna de que un profesor allá me recibe y pude llegar a hacer mi estancia doctoral, pero sobre todo a vivir con las comunidades y pues, la gente que está allá en Estados Unidos. Y pues en esa cotidianidad es que conocí muchos de los elementos pues, culturales que habían ahí ellos establecido dentro de la ciudad de Nueva York, algunas cuestiones económicas de este envío de remesas, el cómo se organizan para poder tener ahí algunos recursos para poder no solamente enviar a su familia, sino también participar en algunas cuestiones dentro de su comunidad, ¿no? Por ejemplo, la rehabilitación de algún templo eclesiástico, religioso, o la pavimentación de alguna calle, rehabilitación de alguna escuela, lo que ellos organizan, ¿no? Y por el otro lado, pues también este contacto social que allá pues, la comunidad tiene con otras culturas, porque pues en la ciudad de Nueva York es completamente un espacio de donde llegan personas de todas partes del mundo y caminando en una calle tú puedes encontrar a griegos, a colombianos, a peruanos, mexicanos y de
donde tú te imagines, ¿no? La Torre de Babel, ¿no? Exactamente. Sí, 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 es un lugar así, un crisol ahí de todas las culturas. Ok, ok. ¿Y en este último año viajaste, Emilio? Sí, sí, te decía yo que pues tuve el contacto ahí. En el 2019 regresé con la comunidad migrante de nuevo. Ya había establecido ahí lazos muy estrechos con una familia que me recibe en mi primera estancia y con la que después incluso ellos me adoptan. Ellos tienen allá una fábrica de mole poblano, se llama Mole Poblano La Asunción, que por cierto, si algún día estás por allá o tus espectadores están por allá, pues no dejen de probarlo, ¿no? Porque es realmente una receta que viene de México hacia Nueva York y allá ellos la han desarrollado. Entonces esa familia me adopta de alguna forma y entonces en el 2019 regreso a Nueva York. Viene la pandemia, mantengo el contacto, ya no puedo estar allá, de alguna forma conozco cómo está la situación, ¿no? Mis amigos, mi familia adoptiva me contaban que la situación estaba crítica para ellos, no había para todo el mundo trabajo. Estaba Donald Trump en la pandemia, ¿no? Estaba todavía en ese proceso de los últimos años, ¿no? Sí. A él le toca, de hecho, ese proceso. Y entonces, pues yo no dejo ese contacto. Ellos me cuentan cómo está la situación. Regreso hasta el 2022 de nuevo a la ciudad de Nueva York. Pero ya con las experiencias previas y lo que ellos me habían contado, pues yo iba pensando en, bueno, ¿qué puedo aportar yo a la comunidad migrante? Porque casi siempre lo que sucede con los investigadores es que pues llegamos, hacemos trabajo con la comunidad, nos llevamos la información, escribimos nuestros artículos, damos nuestras conferencias, ¿no? Nuestras clases y todo lo demás, sí. Pero ¿qué le dejas a la comunidad, ¿no? Y entonces ahora hay una crítica fuerte hacia esa postura que se llama el extractivismo académico. Yo no quería repetir eso mismo, ¿no? Entonces se suma el hecho de que entro a trabajar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Y ahí en la facultad tiene la característica de que el trabajo que desarrollan todos los profesores, o la mayoría de los profesores, es muy vinculado a la comunidad. Entonces, todo lo que tú trabajas debe tener un impacto directo con la comunidad. No solamente es el publicar, sino también desarrollar una serie de servicios que beneficien a la comunidad con la que tú estás ahí, pues trabajando y haciendo tu investigación en un proceso que ahora nosotros hemos denominado como acompañamiento a la comunidad. Y entonces a partir de eso es que comienza a generarse en mi cabeza la idea de quizá generar talleres que respondan a las problemáticas que me había comentado la comunidad mexicana y que sobre todo giraba en torno a las relaciones intergeneracionales, ¿no? Esta relación entre padres, abuelos y los niños nacidos en Estados Unidos, que muchas veces por el tiempo los padres tienen que trabajar, las madres tienen que trabajar y no conviven con los pequeños. Y más en contextos migrantes. Así es. Y entonces los pequeños pues se la pasan con los aparatos, ¿no? Con los celulares, no tienen esa comunicación y pues uno de los principales problemas es que aprenden primero a hablar el inglés y no se pueden comunicar con los padres que muchas veces no hablan inglés, ¿no? En la escuela pues obviamente a los niños les hablan en inglés. Entonces ellos decían, bueno, no sabemos cómo atraerlos hacia pues la cultura mexicana, ¿no? A veces pues no juegan con lo que nosotros jugamos allá en México, solamente los aparatos. Entonces de ahí sale uno de los primeros problemas. Y el otro era pues esta cuestión de también cómo allá la gente podía mantener ese vínculo con algunas problemáticas que habían dejado acá en México, ¿no? Porque el vínculo de las remesas está presente, hay muchas formas de enviar dinero desde allá para acá, ¿no? Ahora con las redes sociales estás en contacto también, puedes hablarles, haces videollamada, entonces no hay ese alejamiento de la familia. Pero hay algunos problemas, por ejemplo, en cuestiones legales, que desde allá no pueden resolver aquí, ¿no? Hablando, por ejemplo, se fue el esposo para Estados Unidos, jamás se separó de la esposa, ¿no? Ahora ya están distanciados, ya es necesario un divorcio, no hay forma de poderlo tramitar porque pues, el señor se quedó allá, ¿no? Y quizá ya él quiere hacerlo, pero pues no sabe porque no puede salir a Estados Unidos. O otro ejemplo, se murieron sus papás acá, le dejaron el terreno, pero él está hasta allá. ¿Cómo arreglas el terreno? Dejaste tu casa, ¿cómo arreglas las escrituras? Y entonces de ahí es que han ido surgiendo más y más ideas de qué llevar de apoyo o acompañamiento a la comunidad. Y otra cosa es que, por ejemplo, otro tema que hemos desarrollado es el del cuidado, el cuidado de sí, de las personas. Por regular, la gente trabaja allá en Estados Unidos,
¿no? Sale muy temprano, se va al trabajo, se alimenta con lo que encuentra por ahí en el camino, regresa como a mediodía, algunos, y se van a otro trabajo. O algunos otros tienen un trabajo de jornada larga, ¿no? Entonces, no hay un momento y un espacio donde piensen en cuidar de sí. Entonces, lo que hemos ahora hecho también es llevar algunos talleres como para poder dar una serie de estrategias que retomen algunos elementos para que cuiden de sí las personas allá, ¿no? Y sobre todo, en el caso de los hombres, las masculinidades, tú sabes que como hombres siempre está presente la idea de que no me tengo que aguantar, ¿no? Yo puedo. Yo me curo solo. Yo me curo solo, no voy al médico. Y tampoco mostrar debilidad ante la familia. Entonces eso ha hecho que muchos de los hombres, también mujeres, pero sobre todo los hombres bajo esta idea, acumulen una serie de problemáticas, de enfermedades que a la larga pues les pasa factura, ¿no? Entonces, un poco es lo que estado trabajando con mi equipo allá en los talleres en la ciudad de Nueva York, y pues la gente se ha interesado mucho por ese tipo de temas. ¿Cuál ha sido la reacción de los mexas de allá? Pues la primera vez que fui a ofrecer los talleres, la gente, la comunidad con la que yo había compartido, pues estaba muy interesada. Pero las organizaciones fueron las que primero así como, pues quién es, ¿no? No lo conocemos, no lo ubicamos. Tenía la fortuna de que un profesor de CUNY, que es de origen mexicano, pero ya radicado allá, José Higuera, él es el que dirige el Mexican Studies Institute de CUNY. Y entonces con él tengo una relación muy cercana, de amistad, y donde hemos ahí hecho algunos proyectos. Y él comenzó a hablar con las organizaciones y a decirles, pues yo lo conozco, está trabajando esto, denle la oportunidad. Y entonces a partir de ahí comienzan algunas organizaciones como a ceder. También hay otro profesor que de alguna forma me ha apoyado mucho, se llama Ángelo Cabrera. Él es un mexicano que llegó a Estados Unidos como de 13 años, migrante indocumentado. Allá recibe el apoyo para poder comenzar a estudiar, poder terminar primero la secundaria, la preparatoria, bueno, el equivalente. Luego la carrera, la maestría. Y ahora es un profesor universitario y activista que está en defensa completamente de los DACA, ¿no? Estos chicos que llegan muy chicos allá y estudian y después ya no tienen esta posibilidad de arreglar papeles porque a veces se complica, y entonces él se ha movido mucho para apoyarlos. ¿No? Entonces, a partir de ahí las organizaciones comienzan a abrir las puertas, sobre todo Mixteca Organization, que está en Brooklyn, es la que nos ha abierto cada año las puertas sin mayor problema para poder acompañar allá a la comunidad. Oye, pues está buenísimo lo que estás haciendo, ¿no? Sí, porque una de las críticas que se le hace a la academia es justamente pues como mantenerse en esta esfera de conocimientos, pero que no rara vez acaban siendo aterrizados, digamos, en las masas, ¿no? En las comunidades de donde sacan justo estos conocimientos, el extractivismo académico que me estás mencionando. Sí, ¿no? Y ese alejamiento de la academia de pues, los problemas cotidianos, ¿no? O sea, nos acercamos simplemente para sacar la información, escribir, beneficiarnos nosotros, pero pues no dejamos el beneficio. Digo, tampoco es ir en contra de nuestro trabajo académico, porque pues... Sí, lo siguen nutriendo. Exacto. Pero sin dejar de lado el hecho de que también la gente tiene que recibir ese beneficio de nuestro trabajo académico. ¿No? Y sobre todo transnacional, porque no se está quedando en México, le están apuntando directamente a lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, ¿no? Y eso implica pues también todo un movimiento de moverse de país, ¿no? Llegar ahí. La comunidad de alguna forma te acoge, ¿no? Te da un espacio, te apoyan con la comida, pero pues el tiempo, los boletos de avión los pagamos nosotros de manera completamente directa, porque todo esto se hace pues de manera altruista, ¿no? Es casi llegar a hacer ese vínculo entre la academia y el activismo mismo. Qué chido, Emilio, ¿eh? Ojalá siga creciendo el pues proyecto. Ahí poco a poquito. Ahora hemos entrado a los consulados. A los consulados mexicanos les he ofrecido también el taller, y en sus jornadas consulares nos han dado ahí un espacio para poder dar el taller con las personas que llegan a buscar los servicios que ofrece el consulado. Y fíjate, ahorita que comentabas esto me voy a desviar un poquito del tema, pero se me vino a la mente, porque esta problemática que mencionas, por ejemplo, de los migrantes que están allá, que pues es una chinguiza lo que tienen que hacer, ¿no? Pues si quieren sobrevivir ahí, tienen que trabajar el doble que un estadounidense promedio, ¿no? Y esta cuestión de las largas jornadas, igual así, no sé, ahí les arrojo la piedra, como para ir pensando algo, porque en Ciudad de México, híjole, N cantidad de personas se encuentran también en ese contexto de salir 5 de la mañana
y regresan a sus casas 8 o 9 de la Sí, noche, sí, ¿no? sí. Porque Sí. son hora y media, 2 horas de transporte desde el Estado de México, llegar al centro de la Ciudad de México, ahí chingarle 8 o 10 horas y luego regresate otras 2 horas a tu casa. No, y esa precariedad laboral no es exclusiva de allá de los mexicanos que están en Estados Unidos. También acá está la Sí. situación similar, ¿no? Ahí, digamos, la diferencia está quizá en que muchos pensamos, antes de saber realmente cómo es la vida allá en Estados Unidos, que allá se barre el dinero en las calles, ¿no? Los dólares se recogen. Y así De te los dicen ellos, árboles. es que la gente allá cree que acá llegamos a barrer los dólares de las calles porque nos habla la familia, ¿no? Mándame $100, mándame 500 para la fiesta, mándame 300 porque necesito comprar zapatos, ¿no? Pero $300, $100, $500 allá implica haber trabajado una larga jornada, haber quitado dinero para pagar la renta, para pagar tu manutención, ¿no? Porque no solamente es la renta, la luz, el agua, el gas, pagas los alimentos, pagas tu El transporte, transporte. y lo que va sobrando es lo que mandas para Mandas. México, ¿no? Y entonces desde aquí se ha vuelto a veces incluso hasta como injusto el hecho de pedir, mándame $100, pero esos $100 implicaron pues Que a lo mejor ya mucho no esfuerzo y comí trabajo. bien en la semana. Exacto. Que aquí también se esfuerza la gente trabajando en México, ¿no? Pero yo me refiero más en esta idea como Sí. de pensar que el dólar, pues allá lo recogen de las calles, ¿no? Y pues no, la vida no es así allá en Estados Unidos. Sí, es que la Realmente migración es complicada. complejísima, ¿no? Sí, sí, sí. Para entrar en contexto, a ver, Emilio, brevemente, un poquito de historia de la migración México-Estados Unidos, ¿cuándo empieza? ¿Cómo está? Pues México y Estados Unidos han estado vinculados en este flujo migratorio básicamente desde que Porfirio Díaz une a México con Estados Unidos con los ferrocarriles, ¿no? Más o menos por ahí de 1884 es cuando comienza a verse ese flujo a partir de algunas empresas que llevan mexicanos para trabajar en la parte sobre todo del suroeste de Estados Unidos o del centro, donde está Kansas, en espacios donde pues todavía está muy despoblado. Entonces necesitan mano de obra y barata y la llevan desde México, ¿no? Y entonces el flujo se da a partir de estos ferrocarriles que lograron conectar la Ciudad de México y otros espacios de México con Estados Unidos, y las empresas lo hacen a partir de llegar a los lugares de origen de los mexicanos, los contratan, a partir de darles dinero, se los llevan y el dinero ya lo deben. Entonces ahora trabajas allá para pagarme lo que ya te di antes, y se convierte en una especie como de estos, los libros de raya de las haciendas. Es lo que te decía, como una tienda de raya transnacional, Exactamente. ¿no? Lo Sí, mismo es básicamente sucedió la acá. misma lógica que Así es. utilizaban. Sí, Así es, pero traspasando fronteras. Sí, porque ya te Qué pagué perros. previo, ahora me debes y entonces ya te casi esclavicé para que estés acá trabajando conmigo. Tienes ¿No? segura la chamba, pero en realidad pues ya te tengo en mis manos. No te puedes ir porque me Exacto. debes dinero, y entonces hasta que me termines de pagar te puedes ir. ¿Cuándo se acaba esa deuda? Pues nunca, ¿no? Y la mayoría de la gente pues iba en ese momento de zonas como Jalisco, Zacatecas, ¿no? Algunos desde Michoacán, y era sobre todo la parte norte, ¿no? Y hay otra migración que es más como de ida y vuelta, que todavía actualmente a veces está presente en la zona fronteriza, ¿no? Chihuahua, la gente cruzaba, iba y venía, trabajaban un rato allá y regresaban para acá, pero así un poco más estática es desde pues, la parte de Jalisco, Zacatecas, son esos lugares donde va más la gente. Ese es en un primer momento, porque después llega la Primera Guerra Mundial y llegan las crisis económicas del 29, allá en Estados Unidos, que fueron fuertes. En el 21 también hubo creo que una por ahí, pero la más fuerte fue en el 29. Sí, claro. Y entonces viene un movimiento al contrario. Estados Unidos quiere darle trabajo a los de allá y inicia una serie de deportaciones masivas de mexicanos. Entonces ahora todos los que habían llegado allá, pues los comienzan a sacar, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues algunas empresas siguen jugando bajito esa deportación con el hecho de contratar a más mexicanos, porque pues también se había vuelto un negocio, ¿no? Mano de obra barata. Más barata que la que estaba allá. Exactamente. Y entonces se mantiene ese flujo a partir de las empresas, pero la mayoría legalmente son no estaba permitido, ¿no? Sí, no, buscaron así deportar a la mayoría de los que habían llevado en algún momento, con la idea esta de que solamente se iba a permitir la inmigración de otros espacios, sobre todo Europa, ves que también hay una migración masiva en ese momento, pero hacia el sur, pues se frenó, ¿no? Entonces viene así ese otro periodo y después se retoma de nuevo una apertura hacia la migración durante la Segunda Guerra Mundial,
y dura hasta 1964 con el programa Bracero. Uy, sí. Que es este otro programa Famosísimo. donde también llegaban hasta la comunidad, los contrataban y se los llevaban para trabajar en los campos, sobre todo ahí de California, Arizona, ¿no? La zona de Texas, ahí los ponían a trabajar y pues ahí se van también muchos. Ahí ya comienza a expandirse un poco más las zonas de expulsión, porque ya no solamente es Zacatecas, Jalisco y las típicas y clásicas, sino que comienzan a llegar también de la Ciudad de México, de Puebla, Oaxaca, ¿no? Algunos otros lugares donde pueden encontrar ahora obra más barata, ¿no? Mano de obra más barata, porque los que ya tenían una tradición migratoria, los estados mexicanos que tenían una tradición migratoria más sentada, pues ya no querían cobrar tan barato, ¿no? Ya sabían cómo moverse, cómo es el gringo. Exacto. ¿No? Y entonces ahora buscaron un poco más al sur, donde también la necesidad era Sí, más, claro. más canija, ¿no? Ahí es donde llegan a la Mixteca. De hecho, mi abuelito va como bracero a Estados Unidos. Es lo que te iba a decir, él que llegó sería en como la Mixteca. generación de nuestros abuelos, Sí, de sí. nuestra generación, ¿no? Sí, nuestros abuelos de nuestra generación, ellos, algunos sí fueron ya de braceros a Estados Unidos. Sí. Digo, para ellos fue, de momento también ganar en dólares y ahí es donde uno comienza a entender por qué la Mixteca pues comienza a voltear hacia Estados Unidos, porque pues comienzan a llegar los primeros dólares con los braceros. Digo, ya había algunos indicios de migración desde los 40s. Yo he encontrado para la población de Piaxtla, el municipio de Piaxtla, allá en la Mixteca, que emigraron desde 1940 algunas personas. Pero no se construye un puente ahí transnacional entre Estados Unidos y la Mixteca, porque pues simplemente fueron algunos a la aventura, algunos contratados, pero no había todavía ese vínculo. En casos aislados, ¿no? Exacto. Pero llegan los braceros y ellos sí regresan con dinero, comienzan a invertir y porque ellos sí tenían que retornar a sus lugares, Sí. Los braceros iban por un tiempo y regresaban. Sí, no era permanente. Y entonces se dan cuenta de que pues hay dinero del otro lado, ¿no? Se termina el programa bracero y muchos dicen, pues yo quiero regresar. Entonces ahí es donde comienzan a brincar, ¿no? Ya de manera indocumentada. Y entonces comienza otro periodo, que es los 60, 70, bueno, finales de los 60, 70, 80, donde la gente se comienza a ir ya de manera más masiva. Eso se convierte también para Estados Unidos como en una situación problemática, ¿no? Porque de momento dice, pues me están llegando ya más, ¿y ahora qué hago? Intentaron de alguna forma algunos estados poner un alto, ¿no? Yo me acuerdo que en 1984 en California se intenta establecer una serie ahí como de leyes, de reglas, para poder frenar un poco la situación, pero pues obviamente ya el flujo migratorio es más masivo y entonces viene el arreglo del IRCA en 1986-87, que le da la amnistía a todos los migrantes que habían llegado. Millones de mexicanos alcanzaron Exacto, y lograron esa amnistía, ¿no? Algunos pues ya nunca regresaron, otros aprovecharon esa amnistía para poder regresar a México. Y así se ha ido construyendo ese vínculo entre México y Estados Unidos, ya más cercano, pues a partir de las Torres Gemelas se endurece un poco la política migratoria, ¿no? La idea está de los terroristas. Sí, claro. Y entonces es donde surge precisamente el ICE, ¿no? Es a partir de ahí que comienza ahí a establecerse ya esta policía que ya no solamente va a vigilar la frontera, sino ahora va a estar dentro del país. Porque esa es la diferencia entre el ICE y la Border Patrol, ¿no? La Border Patrol, que son las camionetitas blancas con la rayita verde, que es como lo más típico que siempre sale en las noticias o en las películas. La migra, ¿no? La migra. Tradicional migra. Exacto. Y la migra, ella simplemente se dedica a vigilar la frontera. Por eso vemos ahí cuando sacan las notas de la frontera, cómo va la camioneta verde con blanco, y va siguiendo a los migrantes. Pero ellos no se mueven hacia adentro del territorio de Estados Unidos. Eso es lo que hace el ICE. ICE es quien se mueve dentro del territorio y tiene estas facultades para poder detener a la gente que ellos consideran pues que es peligrosa, ¿no? En aquel momento eran indocumentados que habían cometido quizá algún delito, o que en algún momento ya habían sido deportados y volvieron a entrar y los ubican y los deportan, ¿no? Pero ahora con la nueva política, en el último año, se ha intensificado esa idea de, pues ahora se agarra a todos los que sean peligrosos. Y bajo la idea del presidente actual, la idea de peligrosos es pues cualquiera. Exacto, ¿no? Muy vaga. Se ha abierto mucho esa idea.
Fíjate, me llama la atención ahorita que estabas haciendo el esbozo de que pues encuentro ecos en la situación de nuestro país, ¿no? Sí hay como que esta concatenación de hechos de lo que sucede en Estados Unidos, que sucede en México, que forza a los flujos migratorios, ¿no? Porque mencionabas que después del programa Bracero se corre la voz aquí en México de pues que conviene trabajar allá por la cuestión de los dólares y coincide justo con el fin del milagro mexicano acá en nuestro país, con la Viene llegada la del caída del neoliberalismo. peso y toda la cosa. Exacto, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Aquella crisis famosa de los 70 por el petróleo y está muy presente todavía el recuerdo de los abuelos, papás a lo mejor en aquella época de que no, pues, trabaja ya, mijo, en los States, porque ahí es donde se gana el dinero, ¿no? No, y la amnistía también vino a reforzar esa idea del sueño americano, ¿no? Americano. Porque con la amnistía comienzan a regresar algunos. Antes mandaban a sus hijos, pero pues no había todavía como mucho la idea de mandar a la segunda generación, los nacidos ya allá, porque estaban muy pequeños. Pero cuando comienzan a crecer y viene la amnistía, entonces ahora los traen. ¿Y quién llegan? Yo no sé si tienes a familiares allá en Estados Unidos, pero cuando llegan de visita, con ropa de marca, la gorra, ¿no? Las joyas, las botas. Allá en el pueblo llegan con las hebillas y a gastar los dólares en las peleas de gallos, en las carreras de caballos. Invitan a todo el mundo a la comida y entonces pues la gente comienza a desarrollar la idea de pues vienen con mucho dinero, ¿no? Vienen las camionetotas y con placas de allá de Estados Unidos y dices, pues yo también quiero una. Y entonces en los pueblos, pues, en la Mixteca sobre todo, que es donde más he trabajado, pues se comienza a crear esta idea de que si quieres hacerla es allá. Porque digo, la Mixteca también es un territorio pues casi árido, no hay mucho que hacer por allá. La agricultura no se desarrolla mucho, la ganadería pues lo mismo, ¿no? No hay pues mucho ganado. En algún momento se producía el chivo para la matanza en Tehuacán, pero también ha ido bajando un poco Y es de la temporada, producción, exacto. Y pues tú has visto últimamente los problemas que hay con lo del maíz, entonces el campo mexicano en realidad no da mucho y la Mixteca poblana pues da mucho menos. Y entonces eso ha provocado que pues, la gente diga, vamos a migrar hacia Estados Unidos. E incluso aquí te va otra para ir construyendo el panorama, el soft power de los Estados Unidos, ¿no? Entre música, películas que nos llegan Sí, aquí. sí. Pues el mexicano promedio va construyendo esta idea de que Nos es han bombardeado completamente Sí, con sí, la sí. idea de que Estados Y Unidos es... súmalo a nuestro maravilla. contexto económico, político, social complicado, y pues ahí está la receta del éxito para aquellos, ¿no? Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que se siguen beneficiando de la mano de obra barata, ¿no? Sí. Desde aquella época que me estás diciendo hasta la fecha. No, y hasta la fecha, digo, hay unos textitos que por ahí he escrito y que si a alguien le interesa puede buscar mi nombre y aparecen en el periódico de La Jornada. Pero en esos textos lo que he ido haciendo es como narrar un poco cómo es la situación de la vida allá en Estados Unidos. Y, por ejemplo, se ha construido esta idea de que pues allá está el sueño americano, ¿no? Y el mexicano está sosteniendo la economía de México a partir del envío de las remesas. Incluso el mismo discurso del gobierno mexicano es, vamos a proteger a los mexicanos, las remesas son importantes, pero pareciera que se protege al mexicano a partir del valor monetario que va generando y que va enviando hacia acá, ¿no? Pero cuando tú preguntas allá la realidad, las personas te van a contar y te van a decir, es que la situación aquí es complicada, nosotros pagamos impuestos, porque muchos de ellos están pagando impuestos en sus trabajos y jamás han logrado arreglar sus papeles, ¿no? Siguen como indocumentados y llevan 30 años pagando impuestos y siguen como indocumentados, ¿no? Son obviamente pues discriminados en algunos trabajos. Me he movido a otras partes fuera de Nueva York, ¿no? Y hay gente que te dice, acá estás en mi país y tienes que hablar en inglés, ¿no? No puedes hablar en español. A mí mismo me ha tocado que me digan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente sí es complicada la situación del mexicano allá, a pesar de todo lo que le ha aportado a Estados Unidos, porque pues no solamente tampoco es lo económico, ¿no? Paga impuestos, le pagan poco al mexicano, hace de todo, pero también ha aportado culturalmente, a Estados Unidos, ¿no? Digo, en la comida, lo gastronómico, Estados Unidos ha enriquecido su cultura gastronómica a partir de lo que a México ha aportado. Lo mismo ha sucedido con la cuestión musical, ¿no? Tú has visto todos los grupos que han surgido allá de mexicoamericanos, que tocan pues, música regional mexicana, que ahora le llaman, ¿no? Esta idea de blancamiento la han enamorado de la música regional mexicana.
Vamos Pero- que hasta militarmente, o sea, hay un montón de soldados Sí, mexicanos sí. allá defendiendo a las barras y las estrellas, Así es, ¿no? Que van Entonces- a pelear sus guerras. sí. Entonces sí hay una relación muy estrecha, pero desigual. Ujú, asimétrica, 100%. Emilio, a ver, corrígeme si me equivoco, de México principalmente es esta zona de Michoacán, Guadalajara, históricamente, ¿no? La Zacatecas. fuerte, y centro-sur de nuestro país, ¿no? Sí, De ahora donde es los mandamos. Puebla, Oaxaca, Ajá. ¿no? La Ciudad de México también tiene. Y allá en Estados Unidos, por lo que entiendo, es pues buena parte de lo que nos quitaron, ¿no? Básicamente Nuevo México, Arizona, Kansas, mencionabas que está California. ahí arribita, ¿no? En un mapa, si mi memoria no me falla. California. Ah, bueno, y obviamente Texas. Sí, sí, sí. Pero en algún punto sé que hay mucho mexa en Chicago, en Illinois, y Nueva York, pues Puebla, York, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo es que se da, digamos, este brinco de los mexicanos que llegan para llegar hasta la parte norte de los Estados Unidos? Pues se han ido acomodando en diferentes espacios. Digo, California históricamente fue mexicana, ¿no? Entonces, de hecho, hasta hay una frase que dice, a nosotros la frontera nos cruzó, nosotros no cruzamos la frontera. Sí, sí, No, sí, se al revés. recorrió, ¿no? Como que la bajaron. Exacto. Entonces, a nosotros la frontera nos cruzó, nosotros no la cruzamos, ¿no? Entonces, ahí, por eso, el vínculo con México es muy estrecho con California, ¿no? En los otros espacios, es más el trabajo que se ha ido realizando en las zonas agrícolas, ¿no? Texas, Arizona, aunque son estados que pues también históricamente han perseguido mucho al mexicano. Son estados que ellos jamás han volteado a generarse bajo la idea de ciudades santuario o estados santuario, porque pues ellos utilizan al mexicano para que trabajen en sus espacios, pero al mismo tiempo lo persiguen, ¿no? Y el brinco hacia el norte se da principalmente porque algunos comienzan a buscar trabajo, pero ahora en las zonas industriales, porque Ok, ajá. la jornada está un poco más establecida. No es como en el campo, que es en el rayo del sol, tiene que estar doblado. Obviamente también tiene su dificultad, pero la paga también dicen en aquel momento es mejor. Hay mucho trabajo en la zona industrial. Y entonces la gente comienza a moverse hacia Chicago, comienza a moverse hacia Denver, ¿no? Comienza a moverse hacia las zonas estas de Cleveland, ¿no? Y se me fue el nombre ahorita del lugar donde es Eminem, que en algún momento fue el boom de la producción de automóviles. ¿Seattle? No, no, se me fue. Ay, sí. Se me fue el nombre, pero bueno, ahí Ajá. se produce mucho los automóviles en esa ciudad Sí. y entonces viene el boom del trabajo en las fábricas de automotrices y luego pues Nueva York, ¿no? Que es la zona industrial y luego de servicios. Y entonces a partir de ahí es que comienzan a moverse hacia allá. Y a Nueva York llegan mucho los poblanos, sobre todo porque en Nueva York pues comienzan los primeros poblanos a llegar. Está más lejos de la frontera, ya no es tan fácil el cruce de la frontera y ya tengo trabajo, ¿no? Tienes que ir subiendo, sortear una serie ahí de situaciones peligrosas hasta llegar a Nueva York. Y entonces los primeros poblanos que llegaron dijeron, pues acá hay trabajo, comenzamos a llamar a otros. Y entonces, Esta migración en cadena, ¿no? exactamente. Por eso es como un poco más selectiva la migración de Puebla hacia Nueva York, porque los primeros que llegaron le avisan a los siguientes, a veces le mandan el dinero y vente, te espero acá. Y entonces comienza a generarse esa migración, pero ya a partir de no empresas que contratan desde México, sino la misma familia se lleva al otro integrante, o al compadre, o al amigo, porque allá hay trabajo. Y entonces, por eso los poblanos llegaron a Nueva York en masa. Además de que como no había todavía muchos migrantes de Zacatecas, de Michoacán, de Jalisco, que ellos ya se habían asentado en la parte sur, ¿no? En otros lugares, y la competencia de trabajo era más fuerte, allá no, ¿no? Entonces, como la competencia de trabajo entre mexicanos era menor, pues los poblanos comenzaron allá a crecer como colonia dentro de la ciudad de Nueva York. Y eso, pues obviamente provoca que a la larga se le llame Puebla York a ese espacio. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, siguiendo el ejemplo que tú me dices, ¿no? Es de que sí me voy allá, pero sé que pues ya voy a tener un lugar donde voy a llegar, ¿no? Porque voy a llegar con mi hermano, con mi papá, con mi amigo, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, cuando menos techo y casa, no me va a hacer falta, Ya está. ¿no? Y luego los primeros que llegaron, pues encontraron el caminito de cómo llegar, ¿no? Entonces surgen estas figuras de los coyotes, los polleros, que te colocan ya hasta Nueva York, ¿no? O sea,
Obviamente ahora ya es mucho más complicado con todo lo que ha cambiado la política. Pero hasta hace unos 10, 20 años, lo que hacían era, incluso hasta más tiempo, ¿no? Le mando el dinero para que le pagues al coyote. Y él te va a entregar hasta acá y hasta que te entrega se le paga el resto. O directamente allá, ¿no? Hasta que me entregues a mi familiar, te doy el resto del dinero. Ajá. ¿No? O te pago completo. Y entonces el coyote lo que hacía pues era llevarlo, cruzarlo, ya del otro lado lo subían en un avión, se lo llevaban hasta Nueva York y allá lo entregaban. Obviamente con lo de las Torres Gemelas cambia un poco esta situación porque comienza un poco a cerrarse el poder volar entre los aeropuertos, pero pues siempre hubo otra forma, ¿no? Entonces ahora lo llevaban por tierra, los iban llevando a casas de seguridad que ya tenían establecidas y llegaban hasta Nueva York y te lo entregaban allá al familiar. Entonces, Esta figura del coyote, entonces, digamos que trabaja, empieza sus funciones, por ejemplo, si es de la Mixteca de Puebla, desde aquí, es digamos como que el trabajo que tiene que hacer el coyote, o es llegando a la frontera, o es de los dos. es que hay dos figuras que están ahí presentes, el coyote y el pollero, ¿no? Ok. Entonces, de alguna forma el pollero es el que lleva así como los pollitos, ¿no? Los va acompañando y el coyote es el que se encarga de ese cruce. Ya. Entonces hay Ya, ya, algunos que desde el pueblo de origen te engancha y Ujú. te lleva, ¿no? Y entonces el coyote ya se encarga ahí como del cruce y te entregan del otro lado. Y si no tienes esa red desde acá, entonces en la frontera llegaban, ahí algún coyote le decía, pues vas a cruzar, yo te cruzo. Ujú. Entonces ya te llevaban como una casa de seguridad, llegaba la noche y buscaban la forma y amanecías del otro lado, ¿no? Ujú. Entonces sí es ahí como el asunto de estas redes que Sí. los poblanos fueron tejiendo y por eso pues era tan fácil, entre comillas, llegar hasta Nueva York, ¿no? Ujú. Digo, eso no quita que también haya poblanos en California, Sí, haya sí, sí. poblanos en Texas, en otras partes, pero Nueva York es donde más se ha establecido la colonia poblana, ¿no? Sí, sí, muy marcado, reconocido por autoridades, Sí, sí. ¿no? Y eso ha hecho también que allá se abran estas organizaciones o instituciones que pues, son respaldadas pues, desde acá, desde Puebla, ¿no? Casa Puebla, Ujú. o mi casa Puebla, Nueva York, se abrió ahí, ¿no? Hay otras organizaciones como Mixteca, que te mencionaba yo hace rato, que pues surge a partir de estas migraciones de la Mixteca, y eso pues también ha facilitado el hecho de que los poblanos se acerquen a esas organizaciones para solicitar apoyo y ayuda, ¿no? Ahora ya hay otros estados que han comenzado a abrir sus propias casas. Apenas escuchaba yo el año pasado que Tlaxcala también ya ha abierto su casa allá, pero pues quien inicia en esta zona es Puebla. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, poniendo el ejemplo un poquito, ¿no? Para los Así demás es. estados. Sí. Y actualmente, Emilio, ¿cómo está, digamos, el mapa de los migrantes mexicanos? Bueno, sobre todo poblanos, porque pues sí, hay una buena cantidad de población allá. En Nueva York, ¿cómo es que se han acomodado? ¿En dónde se han acomodado laboralmente, por ejemplo, de qué trabajan los poblanos que se encuentran allá? Culturalmente, como que sus aportes o sus espacios, por ejemplo, incluso geográficamente en Nueva York hay un barrio de mexicanos, allá una colonia en donde si el gringo dice, no, pues nos vamos allá, seguro comemos comida mexicana este fin de semana, ¿cómo se mueve? Sí, sí. Digo, sin entrar así en mucho detalle por protección de dónde están ahora los connacionales con Sí, la sí, sí, sí. situación complicada, se han ubicado en lugares muy específicos de los 5 condados de Nueva York. Nueva York tiene 5 condados, Ujú. ¿no? La ciudad no solamente es Manhattan, que es lo que siempre vemos en las películas, sino que está Manhattan, está Brooklyn, está Queens, está el Bronx Bronx. y en una islita está Staten Island. Ajá. Bueno, pues los poblanos están y los mexicanos están situados en En todos todo. los espacios, ¿no? En Manhattan hay una zona hacia el norte donde incluso ahora le llaman el Little México, ¿no? Ok. Es una calle donde están ahí los comercios, la gente se ha ido ubicando en esos espacios y pues es también una zona donde, como bien decías, tú puedes encontrar ahí comercios mexicanos que te venden todo lo que tú puedes encontrar acá, lo puedes encontrar allá. Hay restaurantes de comida mexicana, ¿no? Estas casas de envío, no solamente de dinero, sino también de objetos, Ujú. ahí tú puedes encontrar en esa zona. En el Bronx también hay una colonia por ahí de mexicanos que se ha ido estableciendo. También puedes encontrar ahí los restaurantes, puedes encontrar algunos servicios, pero es con un poco menos de presencia. Hay otra zona en Queens que se llama la Roosevelt, es una avenida, un bulevar,
que no es exclusivamente de mexicanos, ahí hay mucho latino, colombianos también encuentras allá, ¿no? Puedes encontrar ecuatorianos, mexicanos, venezolanos, sí, de todos ahí encuentras. Y es una calle que si tú la recorres parece que estás caminando en un tianguis de cualquier ciudad acá de México, ¿no? Puestos por todas partes, la fruta, la música, puedes encontrar ahí la comida, así los puestos ambulantes de chalupas, antojitos de mexicanos, todo lo que tú quieras encontrar, y de cualquier parte del país latinoamericano, en la Rube lo puedes encontrar. Arepas y todo hablando. Sí, sí, sí. Okay, qué chido. En Brooklyn hay otra Quinta Avenida, así como la de Manhattan, se llama también la Quinta Avenida. Y es otra calle que también parece un mercado mexicano, ¿no? Tú caminas la calle y a los lados están todos los puestos ahí ambulantes vendiendo de todo. Están los comercios ya establecidos de mexicanos, panaderías, los restaurantes de nuevo, ¿no? Fruterías, de todo lo que tú quieras de México, ahí lo encuentras. Y ahora también por la misma situación de la gentrificación, que ha ido modificando un poco el mapa de Nueva York. Las rentas han subido mucho en Manhattan. La gente que vivía en Manhattan ya no puede pagar esas rentas. Se va hacia Brooklyn. Ahora en Brooklyn la gente ya no puede pagar. Los mexicanos que vivían ahí, las rentas están muy altas. O los mismos dueños de los edificios dicen, pues yo quiero ahora cobrar más, ¿no? Porque pues ya están llegando los anglos aquí a vivir. Y entonces le suben las rentas para sacar a los mexicanos, remodelar el edificio y cobrar ahora más caro. Entonces los mexicanos ahora también han comenzado a moverse un poco hacia Staten Island. Ahí también hay un bulevar, Port Richmond, donde se han ido asentando, aunque en realidad están, te digo, dispersos por diferentes partes de Nueva York, pero son así como los lugares específicos. Sobre todo por lo que me estás diciendo, como comerciales, ¿no? Sí, así es, sí, comerciales. Y digo, ahí también eso muestra que el mexicano se ha podido adaptar a ese espacio, ¿no? Y que mueve dinero. Sí, esto que me preguntabas de a qué se dedican, pues algunos sigan trabajando en los restaurantes, ¿no? Se mueven desde Brooklyn o desde Staten Island hacia los restaurantes de Manhattan. Trabajan en la limpieza, trabajan también en el transporte, ¿no? De mercancía, pero muchos han encontrado el hecho de que al vender productos mexicanos también han podido establecer sus propios negocios. Entonces encuentras allá gente que haciendo tamales, los del mole, lo ¿no? han logrado, los mismos de mole, ¿no? Lo han hecho, tortillas, queso. Puedes encontrar también allá gente que se ha dedicado ahora a hacer pues todo esto de la venta de la flor de cempasúchil, ¿no? Digo, ya juntando dinero, compran un espacio, siembran la flor y la están vendiendo allá también. La flor de Nochebuena también la están comenzando a vender allá. Entonces, el mexicano se ha sabido adaptar a este espacio adverso, complicado, aunque pues sigue siendo golpeteado constantemente, ¿no? Porque incluso ahora con la nueva política, el discurso ha acrecentado estos sentimientos racistas de muchos de los americanos angloamericanos, ¿no? Y entonces eso ha hecho que discriminen a todo aquel que ven con un tono distinto de piel, ¿no? O con un idioma distinto. Justo eso iba. Bueno, primero, ya se animaron a vender tacos árabes allá en Nueva York. Sí, hay un incluso muy famoso que se llama Tacombi y tienen ya restaurantes por todas partes. Ok, ¿y están buenos? ¿Los probaste, Emilio? Pues te diré que sí están buenos, pero pues obviamente no hay siempre es como los de acá, ¿no? Incluso los tacos al pastor allá son como de carne enchilada, ¿no? Saben buenos, digo, cuando estás lejos y dices, quiero comer comida mexicana, saben a gloria, ¿no? Pero sí hay ciertas como diferencias y matices que han tenido que hacer. Y yo me imagino que, aparte de que es por los ingredientes que hay allá, pues también como es en esta idea de a veces explorar a otros, pues otros mercados, otros mercados, ya no solamente el mexicano, sino como tropicalizarlo. También, exacto. Pero del otro lado. Así, lo mismo que pasó en algún momento con estos tacos que vendían en Chipotle, ¿no? ¿Cómo se llama? Taco Grill. Ah, ya. Ajá. ¿No? Y que no son tacos. Sí, no. Son tostadas, una especie de tostada rara. Pero bueno, lo venden como comida mexicana. Y bueno, ya tocando un poquito lo que mencionabas, ¿cómo ha cambiado el ambiente para los mexicanos con la llegada de Donald Trump? Desde la primera vez, pero sobre todo ahorita esta segunda, que sí está muy fuerte, muy, muy agresivo respecto a la comunidad migrante, digo, de todos lados, sí. Pero más con México. ¿Cómo ha cambiado ese ambiente, incluso la vida cotidiana de los mexicanos? Que bueno, pues incluso tú ahorita mencionabas como para protegerlos un poquito,
no voy a ser específico justamente por este contexto. Sí, sí, porque la situación, digo, siempre ha sido complicada para el mexicano, decía yo, se ha tenido que abrir paso en un espacio que no es suyo, de origen, ¿no? Que ha tenido que poco a poco ir moldeando para poder ahí a subsistir, sobrevivir y tener éxito también en ese espacio. Pero la política actual se ha recrudecido pues ese miedo, ese nerviosismo de qué va a pasar por el discurso y las acciones que ha ido tomando el actual presidente, ¿no? No es algo nuevo esto de las deportaciones. Si uno revisa los datos, con Obama hubo muchas deportaciones, ¿no? Después llega el primer periodo de Donald Trump, donde si bien hubo deportaciones, todavía era más como el discurso, la amenaza, y buscar cómo cerrar la frontera. Ajá, sobre todo eso, ¿no? Que no siguieran entrando más. Exacto, blindarla, el discurso del muro, y buscar como de manera más selectiva a quienes iba a deportar, ¿no? Entonces, una de las diferencias es que Obama deportó a muchos, pero dentro de la frontera, o que ya tenían como una orden de deportación. Ok. La diferencia con Donald Trump es que él comienza a buscar dentro del territorio, ya no solamente en la frontera. Entonces, por eso el miedo, porque pues antes que te agarraran en la frontera te deportaban y pues ya, ¿no? Pero si lograbas llegar un poco más allá, quizá podías salvarte. Y con él no, porque ahora ya se mueven dentro del territorio y comienzan a ya no ser tan selectivos de simplemente al que tenía orden de deportación, sino pues como que relajan un poco esa parte y buscan a cualquiera que haya cometido en algún momento un error hasta pasarte un alto. Ya hay un récord que le llaman allá, ¿no? Una anotación ahí de que tú rompiste la ley en algún momento y entonces puede ser también susceptible a deportación, porque él dice, todos los que hayan roto la ley, vamos a deportar, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza el discurso a tener como un sentido distinto, porque ahora ya puedes deportar a quien sea. Por simplemente pasarte un semáforo, ya estás tachado. Exacto. Y luego busca quitar algunos de los beneficios que habían establecido Obama y otros presidentes hacia los migrantes indocumentados, ¿no? Llega Biden, frena un poco estas amenazas de Donald Trump, ¿no? Abre paso a los refugiados. También hay deportaciones, ¿no? Pero vuelven a ser selectivas. Ya no es abierto a todo el mundo. Y pues genera uno que se llama el CBP One, ¿no? Que es como una especie de aplicación para poder tú entrar a eso, a ese sistema. Generar la cita y que te llamaban. Te llaman y ya, ¿no? Tú puedes ahí como acceder a esta pues inmigración un poco más documentada porque eras como un refugiado. Pero pues de nuevo regresa Donald Trump al poder y radicaliza aún más su discurso del primer periodo, ¿no? Sobre todo con estas órdenes que da de tajo en su toma de protestas, fueron 181 sus órdenes, una cosa exacto. Y entonces a partir de ahí comienza a recrudecerse el asunto, porque ya no solamente el discurso amenazante, sino ahora ya quiere hacerlo efectivo. Y sobre todo lleva a ICE a todos los espacios, ya no solamente buscando a aquellos que tenían órdenes de deportación o que tenían algún récord criminal, sino ahora es susceptible a cualquier persona que ellos incluso consideran como una amenaza, lo pueden deportar, ¿no? Y ¿qué es una amenaza bajo esa lógica? Cualquiera puede ser una amenaza, ¿no? Acabamos de ver un video ahí donde en una protesta termina con el asesinato de una persona, de una ¿no? mujer. Entonces ya no sabes ahora quién es amenaza para ellos, ¿no? Y ahora pueden entrar a escuelas, pueden entrar a las iglesias, pueden entrar a cualquiera de estos lugares que antes se consideraban seguros, ¿no? Y luego en el discurso y también en la acción ha comenzado a amenazar a la ciudad de santuario, que son estos espacios que en algún momento durante los 80 se comenzaron a establecer como una forma de darle refugio a aquellos migrantes indocumentados y a aquellos refugiados, sobre todo centroamericanos, que habían llegado a Estados Unidos, y que fue más una iniciativa de organizaciones religiosas que comenzaron a establecer santuarios para protegerlos. De ahí brinca a pues ya como más institucionalizado en las ciudades. Algunas ciudades, condados se comienzan a nombrar como santuarios porque frenan el hecho de compartir información delicada hacia otras autoridades federales, ¿no? Ya no dicen él es indocumentado, depórtenos, sino guardan esa información
y de ahí se establece ya como pues una serie de leyes y reglamentos en otros espacios. Entre ellos Nueva York. Nueva York es una ciudad Nueva York santuario. es una ciudad santuario. Chicago es una ciudad santuario, Ok, ¿no? ok. Y entonces, por ejemplo, en Nueva York protegen a todas las personas que están ahí sin importar su estatus migratorio, ¿no? Ahí, por ejemplo, si la policía detiene a alguna persona, no va a decir es indocumentado y vamos a deportarlo. Si tú vas al médico, no va a decir es indocumentado, vamos a deportarlo, sino simplemente es una persona que vino a pedir acá una consulta médica, se le atiende. Por su situación, a lo mejor va a pasar de una forma distinta su reporte, pero no va a decir es un indocumentado ante las autoridades federales, Ok. ¿no? Entonces, Ahí es donde Donald Trump ha comenzado como a presionar a estas ciudades porque dice, te recorto los recursos si es que no me dices quiénes son los indocumentados que tú tienes registrados. entonces, en la práctica sí eran unos espacios que ayudaban seguros. a los migrantes. Sí, sí, son espacios seguros que ayudaban y daban una serie de protecciones, seguridad, de tranquilidad. Pero ahora con la nueva política ha Está cambiado, presionando. ¿no? Aunque se han tratado de defender, ¿no? El nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York ha dicho, vamos a defender la ciudad santuario como tal, pero eso no quita que ICE siga dentro de las calles causando miedo y terror, ¿no? Con las deportaciones. ¿Nos puedes hablar un poquito del ICE, bueno, de ICE, Emilio? Porque, digo, en redes sociales lo comparan incluso con la Gestapo, esta institución aquí fascistoide, súper fascistoide del régimen nazi. En la práctica, uno por los videos, híjole, prácticamente parecen un grupo paramilitar estas personas, ¿no? Sí, la Border Patrol y ICE pertenecen ambos a un organismo del gobierno de los Estados Unidos que vigilan las fronteras y las aduanas, ¿no? Una se dedica a vigilar completamente la frontera y otro vigila dentro de su territorio también por los intereses, pero a partir de lo que llega de fuera, ¿no? Entonces, en algún momento pues, se dedicaban simplemente como a pues, la cuestión de las mercancías, ¿no? O de aquellos que habían llegado indocumentados y que habían cometido algún delito grave. Ahí se dedicaba adentro a hacer la investigación, lo detenían. Pero en este momento pues se ha abierto la posibilidad de que el ICE detenga a cualquier persona que esté como indocumentada dentro de Estados Unidos porque pues de alguna manera con el discurso que han dicho que cualquier persona que represente un peligro o cualquier persona que haya cometido un delito o que ellos consideren criminal, pues puede ser detenido. Digo, si analizamos las leyes y cómo está establecido el poder migrar hacia Estados Unidos, cualquier persona indocumentada, bajo esa lógica, puede ser considerada alguien que rompió una ley dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí, claro. el discurso ha abierto el hecho de que, te decía yo, ICE actúe contra cualquier persona que ellos consideren, ¿no? Y entonces sí le ha dado demasiado poder, le ha dado mucha pues facilidad de moverse dentro de todos los estados dentro de Estados Unidos y eso ha preocupado a la comunidad, ¿no? Porque pues ya no sabes cuál va a ser la razón por la que te lleguen a detener, ¿no? Puede ser que a lo mejor lleguen a detener al de junto porque sí hay una orden de deportación, pero dentro del espacio pidan papeles y se lleven a todo el mundo, ¿no? Entonces ya como que se perdió esta seguridad que uno tenía de saber que pues, simplemente iban por una sola persona, ¿no? Sino que ahora pues ya no sabes ni cómo van a actuar. Y sobre todo claridad, ¿no? En la ley, Exacto. porque está demasiado ambigua. Igual, Sí. pues me queda claro que lo hacen con toda la intención para justo tener más jurisdicción de dónde poder Que eso es actuar. parte de lo que han dicho las organizaciones y algunos activistas como recomendación a los connacionales que están allá y a todas las personas que pues están indocumentadas en Estados Unidos, que por ejemplo si llegan y tocan en tu casa no abras la puerta, ¿no? Que pidas primero que haya una orden, que te la muestren. No pueden entrar sin una orden a tu casa, entonces son una de las cosas, ¿no? O que por ejemplo tengas cuidado porque a veces se presentan como vendedores o como de alguna otra forma y son ellos. Que si tú ves alguna detención por ahí en algún momento en la calle, graves, porque eso puede ser también como evidencia de que cometieron alguna violación a tus derechos, ¿no? Dentro de estos mismos derechos es que tú no digas nada y que digas que tienes derecho a guardar silencio, que quieres ahora un abogado para poder hablar y no vas a hablar frente a nadie que no sea tu abogado y cosas así, como para tener un poco de protección, pero pues la verdad es que
digo, hemos visto en los videos cómo está Sí, actuando claro. y la verdad es que pues no hay una seguridad de que todas estas pues serie de, como de protecciones Sean pues evite efectivas. que ellos actúen como están actuando. Uy, qué tiempos complicados. Sí. Zoran Mamdani. Ha sido muy viral desde el año pasado, ¿no? Que empezó ahí rápido a ascender su carrera política. Se quedó con la alcaldía de Nueva York. Fue ya oficialmente hecho alcalde ahorita a inicios de este año. Por las comunidades con las que tienes contacto, ¿cómo lo ven? Pues es un personaje de entrada que pues también es un inmigrante, ¿no? O Ajá, sea, su mamá es hindú, su papá es creo que de ajá, Uganda, sí. ¿no? Por ahí. Y él llega porque pues su papá lleva años dando clases ahí en Ujú. Columbia University, Es ¿no? académico. Entonces, es académico, llega a Estados Unidos muy pequeño, se forma en Estados Unidos, obviamente pues ya es un ciudadano americano y toda la cosa. Y su discurso ha sido muy cercano a la problemática que se ha estado viviendo actualmente con las políticas anti-inmigrantes, ¿no? Entonces, él se ha acercado a las comunidades, con las personas con las que yo tengo ahí contacto de las organizaciones, han estado muy cercanas a él ha abierto las puertas para que pues puedan ahí participar en esta transición de poder, en la toma de protesta en la que él estuvo. Entonces hay como una serie de expectativas hacia lo que él va a comenzar a desarrollar. Su discurso ha sido, te decía yo, de vamos a defender a los migrantes, vamos a defender a la ciudad santuario, ¿no? Vamos a seguir dando recursos para defender legalmente a todos aquellos que lo necesiten. Pero pues bueno, sabemos que pues también como políticos a veces Sí. el discurso es uno y ya la realidad es otra. Acaba de llegar, hay, te digo, buenas expectativas, Ok. algunas organizaciones están cercanas trabajando con él, algunas de las personas que yo mismo conozco están trabajando muy cerca de él, entonces habrá que esperar un poco que vaya avanzando, cómo es que realmente se va desenvolviendo, además de que también pues está la presión a nivel federal, ¿no? O sea, Sí, claro. la amenaza de recorte de recursos, la amenaza de quitar ahí algunas de los privilegios y ventajas que tiene el gobierno de la ciudad de Nueva York, siempre va a estar presente y latente, entonces pues habrá que ver ahí cómo va sorteando esta serie de situaciones, ¿no? Sí. Sí, a mí me llamó mucho la atención justo por su discurso, ¿no? Que Sí, sí. abiertamente es pro migrante, socialdemócrata, se declara. Pero me preocupa justo lo mismo, ¿no? Que bueno, es alcalde y tiene la presión del gobierno federal ahí encima. Entonces, Sí, bueno, sí, porque digo, de alguna forma se pueden mover, ¿no? Libremente, pero siempre está la de los dependencia a los recursos. recursos, ¿no? Ujú, Entonces, por ahí es por donde puede llegar el ataque. ujú. Sí, y que lo frenen un poquito. Así es. Emilio, ya para ir cerrando ya un poquito, en cuestión, por ejemplo, de las otras comunidades más allá de la mexicana, y bueno, y la mexicana también, ¿cómo está, digamos, esas relaciones? ¿Hay como redes de apoyo entre otras comunidades de migrantes u otras minorías también en Estados Unidos? Porque básicamente el discurso es en contra de la otredad, ¿no? Ya a esos Sí, niveles sí, sí. estamos. Si no eres blanco anglosajón, estás en nuestra contra, ¿no? No formas parte del Make America Great Again. ¿Cómo está en ese contexto? Pues sí, hay una serie de trabajo conjunto y muy cercano en las organizaciones donde me ha tocado poder acompañar con mis talleres a la comunidad. No solamente son mexicanos los que llegan ahí a pedir el apoyo de los servicios de estas organizaciones, ¿no? Encuentras a latinos de cualquier parte, ¿no? Encuentras incluso a africanos ahora, veía yo en Mixteca que comenzaban ya a ofrecer también sus servicios en francés, porque muchos de los africanos que llegan, pues hablan francés, ¿no? Entonces, a mí me tocó justamente dar talleres en un espacio donde había chicos recién llegados, y unos de los recién llegados eran de origen africano, no me acuerdo de qué país exactamente, pero hablaban francés. Entonces viene el reto de ahora pues también poder dar esa apertura para los que no Otras hablan ni comunidades. español Ajá. ni el inglés, ¿no? Y digo, de alguna forma algo criticable para algunos de los que son netamente americanos o nacidos ahí en Estados Unidos, es que tienen todavía, a pesar de apoyar a todas las otras comunidades, ese discurso de tiene que hablar el idioma, ¿no? Y si no lo habla, pues como que lo ignoro. Entonces, dentro de esa idea, a veces es complicado el poder ofrecer servicios y talleres a todas las personas, ¿no? Pero, pues sí hay algunos que se han puesto completamente en la camiseta de apoyar a toda la comunidad y dicen,
Ahora, te digo, Mixteca dice, vamos a dar talleres, vamos a dar servicios en francés también para la gente que se acerque. Entonces sí hay una solidaridad, hay una apertura. Muchas de las organizaciones también están dando no solamente talleres y servicios, sino información constantemente sobre los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, los derechos ante una posible redada, una posible detención, ¿no? Incluso hasta qué hacer ante la idea de querer retornar a México o ante una deportación y llegar a México, ¿no? Entonces, digo, algo que también a México como gobierno le ha faltado y que lo he visto estando allá es que las políticas que ha implementado, los programas que ha puesto ahora en marcha para poder apoyar a los mexicanos allá, son buenos, ¿no? Tienen buena intención, pero ya en la práctica muchas veces se quedan cortos, porque los mismos mexicanos allá te comentan y dicen, es que no voy al consulado a pedir apoyo porque pues te tratan mal, te explican en palabras que yo no manejo, ¿no? O sea, apenas si terminé la secundaria, la primaria, y me explican cosas que yo no sé qué me están diciendo, les pregunto y pues me regañan, ¿no? Entonces pues ya no me pregunto más, o ya no voy. Entonces, digo, hace falta como esa sensibilización hacia, pues, quiénes son tus posibles usuarios, quiénes son las personas que se van a acercar a pedir tus servicios por parte de los consulados, pero digo, sí han hecho un trabajo ahí titánico ante pues la andanada ahora de solicitudes de pasaporte, solicitudes de apoyo, de un poco de explicación a partir del miedo que se tiene actualmente. Pero es algo de lo que hace sino falta, ¿no? Como esa sensibilidad para atender a otra persona que a final de cuentas pues es un connacional, ¿no? Sí, y está necesitado. Ay, ay, ay. Sí. Y aquí desde México, por ejemplo, Emilio, ¿qué se puede hacer? ¿Hay ONGs a lo mejor que tengan presencia aquí en México y en Estados Unidos? A lo mejor, no sé, se me ocurren cuentas de redes sociales, no sé, yo sé, estoy hablando básicamente sin saber, pero para los mexas que queremos o que quieren apoyar a la situación de los que se encuentran allá, pero que no podemos ir allá, ¿se puede hacer algo desde acá? Pues sobre todo es pensando en los que están retornando, ¿no? Porque, digo, desde acá para allá es un poco complicado, pero hay muchos que están retornando, ya sea por voluntad propia o porque están siendo deportados, ¿no? Entonces, con quienes están llegando es ahí donde se puede hacer el trabajo. Hay muchos niños que, por ejemplo, se los están trayendo y no hablan español, no hablan solo inglés. Entonces, uno de los quizá posibles formas de apoyar es pues en estos lugares donde están llegando estos niños, abrir quizá, no sé, un espacio donde les enseñes el español, les enseñes sobre, pues, cómo vivir en México, ¿no? Porque ellos son recién llegados, integrarlos. Esta nueva cultura para ellos. O, por ejemplo, aquellos que, pues, se dedican a las leyes, los abogados, ¿no? Pues, arreglar los asuntos de aquellos que regresan después de 20, 30 años a su lugar y, pues, quieren saber qué pasó con su casa, con su herencia, qué pasó con aquella persona que dejaron y ahora se quieren divorciar o quieren retomar, no sé. Hace falta ese tipo de situaciones para poder apoyar a los que están llegando. Que siempre ha habido retornados, ¿no? Pero ahora hay un poco más esta idea de retornar ante el miedo de lo que está sucediendo allá. Ok. Para nuestro auditorio, Emilio, algo que pudieras así como recomendar, una lectura para acercarlos al tema, abrir un poquito la mente respecto al fenómeno de la migración, porque en ciertos contextos, aquí en México también se está tendiendo a criminalizar al migrante, ¿no? Entonces, sí, sobre todo el comenzar a pensar de manera distinta al migrante, ¿no? O sea, se le ha visto como, en México también como una amenaza a aquel que está llegando, ¿no? A aquel que nos va a quitar el trabajo, sin darnos cuenta de que, pues, en la realidad es que hay toda una situación más allá de nuestras manos, hay un sistema que está mercantilizando la vida, que está precarizando el trabajo, que está atacando a los derechos básicos de las personas y que está provocando que la gente busque, pues, sobrevivir y subsistir, y muchos de ellos lo hacen a partir de moverse a otros espacios como lo es México, ¿no? Entonces, si en algún momento llegamos a encontrar, pues, que en la calle hay haitianos, africanos, ¿no? Venezolanos mismos y eso, pues no es una amenaza, sino simplemente es una persona que está en busca de lo que los mismos mexicanos hacen allá en Estados Unidos, ¿no? El subsistir y sobrevivir. Y pues sí, hay una serie de lecturas ahí, hay autores. Uno que me gusta mucho, que es el que a mí me abrió las puertas para Nueva York, es Robert Smith. Él ha trabajado mucho este vínculo transnacional entre la Mixteca y Estados Unidos, y él es el que me recibió allá en Estados Unidos
con una carta para poder hacer mi estancia. Entonces, Robert Smith, hay de Jorge Durán, hay muchos textos, hay Patricia Arias, es otra autora de textos que hablan sobre esta cuestión migratoria. Para Tlaxcala está José Dionisio Vázquez, él fue mi asesor de tesis y ha trabajado mucho con los niños de retorno, ¿no? Y pues hay que, si no, buscar dentro de nuestros mismos espacios locales quienes han trabajado sobre la migración en nuestro lugar. Al doctor Emilio Maceda en la jornada. Mis textos también en la jornada, claro, sí. Claro. Ok, Emilio. Una última pregunta. ¿Crees que estamos atestiguando un cambio estructural respecto a la situación migrante allá en Estados Unidos? O sea, lo que está pasando, ¿se va a quedar durante un buen tiempo o solo será temporal, administración Trump, y pues probablemente se inicie un nuevo ciclo, como lo que nos platicabas al inicio? Yo creo que quizás sea periódico, ¿no? O sea, termina Trump y no sabemos quién va a quedar en el gobierno, pero lo que sí está generando es como esta organización dentro de los grupos migrantes de allá en Estados Unidos, ¿no? Si bien hay miedo, también está provocando el que... Si hay respuesta, ¿no? Exacto, en que se organicen las personas, ahora tengan como más claro cuáles son sus derechos, ¿no? Estén más informados de algunas situaciones, y entonces eso crea conciencia en la gente. A veces el miedo también crea y genera conciencia, y entonces eso va a provocar que pues, las personas estén ahora más informadas y que quizá ya no sea tan fácil el hecho de que dejen pisar sus derechos, ¿no? Además de que una segunda generación que al ver, o tercera generación incluso, que al ver que sus padres o abuelos están pasando por estas situaciones complicadas y peligrosas, también están creando y tomando conciencia, ¿no? Digo, no hay que generalizar, sí, pero sí hay una presencia ahí de estos niños y niñas nacidos en Estados Unidos, hijos o nietos de mexicanos que de alguna forma sí están generando una conciencia distinta, ¿no? Entonces, eso es lo rescatable dentro de todo esto terrible que está sucediendo, que se va a generar una conciencia distinta dentro de la población y la comunidad. Sí, hay un halo de esperanza, pese a todo. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Emilio, gracias a ti, por haber venido, por compartir tus conocimientos, un poquito de tu tiempo. Sí. Pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a quienes hayan llegado hasta esta parte del video. Pues los invitamos a que comenten. Digo, el tema se presta también ahí como para el debate. Si hay algún testimonio, alguna historia que quieran compartir quienes nos están viendo, pues con toda confianza, y para eso está este espacio. Los invito a que le den follow a la cuenta de Ambas Manos. Nos encuentran en todas las redes sociales, absolutamente en todas, ahí están. Vulgata.blog, mi cuenta personal ahí en Instagram también, donde publico cositas de historia y divulgación cultural. Pues de mi parte eso es todo. Feliz año, no sé si desear feliz año porque lo iniciamos muy rudo, pero bueno, feliz año para todos. Ojalá nos vaya mejor que el año pasado. Y nos estamos viendo. Bye. Adiós.